¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de Latidos de Simio, un espacio para los libros, para la literatura, donde hacemos breves reseñas y intentamos analizar los libros que leemos y los cuales nos han gustado. Bueno, bienvenidos sean a este nuevo capítulo y hoy traemos, como en el título indica, tal vez un libro distinto, un libro del cual, bueno, me encontré casualmente, como me sucede por lo general, y como el tema me atrae un poco, bueno, dije, vamos a leerlo, vamos a ver de qué trata. Este libro es, sin ir más lejos, Alienígenas Americanos, la historia extraterrestre de nuestro continente. Así se llama, el cual está escrito por Francisco Ortega y Juan Andrés Salfate. Ambos, si no me equivoco, son chilenos, son ufólogos, son investigadores del fenómeno ovni, alienígenas americanos, bueno, editado por Planeta en el año, permítame tantito, en el año 2021, es decir, tiene poco tiempo que salió este libro. Ellos ya tienen otros libros publicados, sobre todo obviamente que tienen que ver con la ufología. Y bueno, obviamente el título nos dice de qué trata, pero bueno, vamos a hablar muy brevemente, o intentaré ser breve, sobre lo que encontramos en estas páginas. Bueno, creo que el tema ufológico es polémico, pero también concita al humor para quienes no creen en este fenómeno, y creo que es válido, pues cuando se habla de las evidencias es cuando todo se pone en tela de juicio, ¿no? Y por cierto, personalmente al principio dudé en comprar este libro, pero como el tema de alguna manera me interesa, dije, bueno, vamos a leerlo, ¿no? Que yo recuerde, no tengo un libro sobre ovnis, creo que tengo por ahí algunas revistas sobre el tema, y un libro ya muy viejito que tenía mi padre, aún lo recuerdo en la adolescencia, que tenía un libro sobre ovnis, ¿no? Medio leí una ojeada, ya no me acuerdo mucho, y bueno, este es creo que el primer libro como tal que tengo de la cuestión ufológica, que es alienígenas americanos. Bueno, como le decía, es un libro que me llamó la atención, es un tema que me interesa, y creo que al final valió la pena en el sentido que la pasé muy bien, ¿no? Aunque tampoco puedo asegurar que terminé siendo un creyente cegado por la cuestión del fenómeno ovni, ¿no? Simplemente fue una lectura bastante entretenida. Y bueno, brevemente hablándoles, pues ven ustedes, ya suponen de qué va la cosa, ¿no? Son historias de la cuestión de los ovnis, pero que tuvieron presencia en la Tierra y en concreto en el continente americano. Y bueno, aquí en este libro, perdón, hay supuestas pruebas y evidencias de esto, de la presencia ovni a lo largo de la historia de nuestro continente, comenzando desde las culturas precolombinas, donde los autores retoman algunas historias de esos pueblos precolombinos, y estos autores hacen, digamos, la conexión ovni, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ustedes quizás suponen ya a qué me refiero. Bueno, hay algún evento como lo de las pirámides precolombinas, los avances que tuvieron esas civilizaciones, y bueno, los ufólogos per se o como tal en sí, pues hacen la conexión inmediata de que, bueno, fueron los extraterrestres, fueron los alienígenas. Yo siempre he pensado que más bien es el ingenio de esos primitivos seres humanos que también se dieron a la manera, a la, más bien a la cuestión de pensar y solucionar esos inconvenientes y cómo avanzar cuando no tenían otras herramientas tecnológicas, más bien artesanales, incluso mecánicas, para avanzar en su vida diaria y en sus ciudades. Es lo que yo creo. Pero bueno, los ufólogos tienen otras teorías. Y bueno, y así, como les decía, desde las culturas precolombinas va avanzando en la historia, en la época medieval, ¿no? En la época que se va, que en el transcurso de la historia, vaya, ¿no? Hasta llegar en las cuestiones más en la época presente, ¿no? Cuando se siguen dando esos avistamientos, incluso abducciones, evidencias del fenómeno ovni. Y por cierto, aquí nos trae la clasificación de
o la terminología de los contactos extraterrestres, ¿no? Yo sabía que era nada más, creo que del tercer tipo, de tercera fase, y no, en realidad nos dice aquí que son 9, ¿no? Por ejemplo, les digo alguno, el de quinto tipo es el contacto telepático con entidades de otros mundos, o por ejemplo, el séptimo tipo, que es la procreación e hibridaje entre testigos y tripulantes de un ovni, ¿no? Ya más intensa la cosa. O hay una, en el octavo es la conexión permanente entre marcianos y seres humanos. Y el último, que es el noveno tipo, digamos que ya no es el más sutil, por decirlo así, es el ataque violento y asesinato de parte de tripulantes de un ovni hacia testigos humanos. Esa es la conexión del noveno tipo, ¿no? De acuerdo a la terminología que nos dicen estos autores. Y bueno, por cierto, trae una muy breve entrevista con el conductor del famoso programa Alienígenas Ancestrales, el cual pasa, si no me equivoco, en History Channel, llamado Giorgio Tsoukalos, perdón la pronunciación, que es un ufólogo suizo con origen griego. Ya quizás algunos muchos lo conocen, ese personaje bastante famoso con el cabello encrespado, ¿no? Y que a todo, incluso le hicieron meme cuando él dice aliens, ¿no? Que todo tiene alguna conexión alienígena de las culturas, las primeras culturas de la humanidad, desde los sumerios, los acadios, egipcios, pasando por los de América. Bueno, él de alguna manera, y los ufólogos también, tienen la teoría y la creencia de que hubo un contacto alienígena con esas civilizaciones. Y bueno, y este libro, digamos, muchos de los avistamientos nos va diciendo que se dan obviamente en América, pero sobre todo en países como Chile y Argentina, y que también mencionan a México, ¿no? Y dicen aquí, hay un caso documentado, como ya les digo, que México tuvo su propio incidente Roswell, ¿no? Ese incidente, si no me equivoco de fecha, de 1947 o 37, uno de los dos, donde hubo un incidente ovni, un accidente, por llamarlo así, un platillo volador se estrelló en un campo mexicano, llegó el ejército mexicano, abrieron la aeronave, ¿no? Murieron algunos soldados por inhalar el gas tóxico, qué tipo de gas había dentro de la nave. Tuvo que llegar la NASA y el ejército norteamericano, sacaron en helicópteros esa nave. Bueno, tantas cosas y conjeturas que se han hecho sobre ese acontecimiento. Muchos pueden decir que inverosímil o que realmente no sucedió. Bueno, aquí lo documentan. Bueno, aquí lo dicen que sí sucedió. Bueno, es uno de los acontecimientos que nos va narrando aquí. Como les decía, todo supuestamente documentado. Y bueno, hay otros más también de abducciones, hay otros más de telepatía, de control mental, hay otros más de muchísimos avistamientos. Por ejemplo, lo que les decía, las famosas líneas de Nazca en el Perú, que supuestamente son pistas para las aeronaves extraterrestres, en fin, un sinnúmero de historias que aquí nos relatan y que, bueno, de alguna manera yo me atrevo a decir que hay mucha cuestión de ficción, ¿no? En cuanto a la narrativa, ¿no? Parece ficción porque si lo pensamos un poco y lo analizamos, pues el fenómeno ovni tiene mucho de ciencia ficción, ¿no? Recordemos La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, ¿no? No, nada más empezando por ahí. Bueno, eso me parece personalmente a mí. Pero bueno, si quieres pasar un buen rato leyendo y te interesa el tema, bueno, este libro Alienígenas Americanos bien puede ser de tu interés, muy entretenido. Es un libro que es una opción, una nueva opción para conocer más de este fenómeno que sigue sucediendo, según los ufólogos, en nuestro continente. Bueno, y ojo, va una aclaración, no estoy denostando el trabajo de investigación de los autores para nada, simplemente simplemente que para quienes son más escépticos de estos relatos les pueden parecer bastante inverosímiles, incluso algunos risibles, ¿no? Pero si eres creyente o seguidor de esta cuestión ovni, pues te los tomarás muy, muy en serio, ¿no?
Y aquí viene una pregunta que yo me hice, una pregunta fundamental si ustedes lo quieren. ¿Qué pasaría si todo lo que nos cuentan aquí fuera cierto? ¿No? ¿Qué pasaría si realmente esos avistamientos, esos contactos se hubieran dado en la realidad? Bueno, quizá nuestra perspectiva sería totalmente distinta. Pero bueno, eso ya queda la especulación, no comprobado científicamente, aunque algunos gobiernos se ha dicho que han abierto archivos o han desclasificado archivos ovnis y que realmente sí hay cierto contacto extraterrestre, sí se han dado esos avistamientos, etcétera. Bueno, más allá de la especulación, lo que el ser humano siempre pide son pruebas, ¿no? Siempre quiere ver evidencias tangibles, aunque obviamente no como las de Jaime Maussan. Bueno, perdón por el chiste. Bueno, entonces ustedes saquen después de esta lectura sus propias conclusiones sobre la cuestión alienígena, el fenómeno ovni, ¿no? Un libro muy entretenido, si es verdad, es un poco perturbador. Si no lo es, igual te la pasas muy bien. Entonces, alienígenas americanos, la historia extraterrestre de nuestro continente de Ortega y Salfate, editado por Planeta. Bueno, si pueden, si lo ven por ahí, bueno, léanlo, se la van a pasar bien, como les repito, sobre el fenómeno ovni. Por cierto, aquí está mi playerita de Marcianito. Y bueno, nos vemos la próxima ocasión en un nuevo video de Latidos de Simio. Suscríbanse al canal, comenten, compartan este video por favor. Y también te invito a que nos leas en nuestros dos blogs que te dejaré aquí abajo en la descripción. Bueno, sin nada más por decir, felices lecturas, sigan leyendo. No hay cosa más divertida que leer, de verdad, uno se entretiene, aprende, conoce, imagina mucho, estando solo sentado. Bueno, nos vemos en una próxima ocasión de este subconfiable y honesto y nada pretencioso, porque hablamos de lector a lector, aquí en Latidos de Simio. Adiós.